Octubre, día séptimo del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. La fiesta del Rosario. Así como cada día estamos recibiendo nuevos favores y nuevos beneficios de la Santísima Virgen, así también tiene cuidado la Santa Iglesia de manifestarle nuestro debido reconocimiento, instituyendo nuevas solemnidades, pretendiendo excitar y aumentar todos los días la tierna devoción de los fieles con fiestas particulares. El motivo o la ocasión de la solemnidad de este día fue uno de los más señalados favores que recibió la cristiandad por la poderosa intercesión de la Madre de Dios. A tiempo que los turcos, orgullosos con las grandes conquistas que hacían cada día sobre los cristianos, nada menos se prometían que apoderarse de toda la Europa y enarbolar su media luna sobre la cúpula de la iglesia de San Pedro en la capital del mundo cristiano. Había más de un siglo que los turcos tenían llena de terror a toda la cristiandad por una continua serie de victorias que les permitía Dios, ya para castigar los pecados de los cristianos, ya para volver a excitar en sus fríos corazones la medio apagada fe. El año de 1521 se apoderó Solimán II de la plaza de Belgrado. El de 1522 se hizo dueño de la isla de Rodas, y pensando ya únicamente en dilatar sus conquistas hasta donde se extendía su ambición, entró en Hungría el año de 1526. Ganó la batalla de Moanes, apoderóse de Buda, de Pest, de Gran y de algunas otras plazas. Penetró hasta Viena de Austria, tomó y saqueó Tauris, y por medio de sus generales rindió con las armas otras provincias de Europa. Su hijo y sucesor, Selim II, conquistó la isla de Chipre el año de 1571. Puso en el mar la más numerosa y la más formidable armada que había visto aquel monstruo sobre sus espaldas, lisonjeándose de hacerse dueño con ella no menos de toda la Italia. Atónita una gran parte de la cristiandad consideró que dependía su forma de la dudosa suerte de una batalla. Su fortuna de la dudosa suerte de una batalla. Era muy inferior la armada naval de los cristianos a la de los turcos, y no podía prometerse la victoria sino precisamente con la asistencia del cielo. Consiguiéronla por intercesión de la Santísima Virgen, bajo cuya protección había puesto la armada el Santo Pontífice Pío V, San Pío V. Diose esta memorable batalla, la más célebre de que los cristianos habían ganado en el mar, el día 7 de octubre del año 1571. Estaban los turcos ancorados en Lepanto, cuando tuvieron aviso de que los cristianos, saliendo del puerto de Corfú, venían a echarse a velas tendidas sobre ellos. Tenían tan bajo concepto de la armada cristiana que nunca creyeron tuviese atrevimiento a presentárseles en combate. Sabían a punto fijo el número de navíos de que se componía, pero ignoraban que venían a pelear bajo la protección de la Santísima Virgen, en quien después de Dios tenían colocada toda su confianza, y por eso quedaron extrañamente sorprendidos cuando fueron informados que la armada naval de los cristianos había ganado ya la altura de la isla de Cefalonia. Acostumbrados los turcos después de tanto tiempo a vencer y a derrotar a los cristianos, celebraron su intrépida cercanía como presagio seguro de su completa victoria. Superiores en tropas y en navíos levantaron áncoras para cerrarles el paso con ánimo de cortarlos y de envolverlos de manera que ni uno solo escapase para llevar la noticia de su rota. Apenas se dejó ver la armada otomana mandada por Alí Bajá, cuando la armada cristiana, que con título del generalísimo mandaba el señor don Juan de Austria, hermano natural de Felipe II, rey de España, juntamente con Marco Antonio Colonna, general de la escuadra pontificia, levantando un esforzado grito, invocó la intercesión de la Santísima Virgen, su soberana protectora. Hallábanse las dos armadas a distancia de 12 millas cuando se dio la señal de combatir, y se enarboló el estandarte que los dos comandantes habían recibido en Nápoles de parte de su santidad. Apenas se descubrió la imagen de Cristo crucificado que estaba bordada en el estandarte pontificio, cuando le saludó toda la armada con grandes gritos de alegría, y haciendo señal a la oración, todos los oficiales y todos los soldados adoraron de rodillas la imagen del crucifijo.
espectáculo verdaderamente tierno y religioso, ver al oficial y al soldado armados para pelear a los pies de Jesucristo, implorando su asistencia para vencer a los infieles por intercesión de su madre, la Santísima Virgen, cuya imagen se veneraba a bordo de todas las embarcaciones. Entretanto, se iban acercando las dos armadas, favorecida del viento, la escuadra turca, circunstancia que daba mucho cuerpo al sobresalto y al temor. Volviéronse entonces con mayor fervor los cristianos a la soberana reina, bajo cuyos auspicios iban a combatir, y cambiándose el viento de repente comenzó a soplarles de popa, con tanta dicha que todo el humo de la artillería cargaba sobre la escuadra otomana, mudanza que todos la calificaron de milagrosa, recibiéndola como visible prueba de la asistencia del cielo. Halláronse a tiro de cañón las dos armadas el día 7 de octubre, y se hizo tan terrible el fuego de una parte y de otra que por largo espacio de tiempo quedó el aire oscurecido con la densidad del humo. 3 horas había durado ya el obstinado combate con empeñado valor y con casi igual ventaja de unos y otros combatientes, cuando los cristianos, más confiados en la protección del cielo que en los esfuerzos de su corazón y de su brazo, observaron que los turcos comenzaban a ceder y que se iban retirando hacia la costa, redoblando entonces su confianza y su ardimiento. Nuestros generales hicieron nuevo fuego sobre la capitanía turca, mataron a Ali Bajá, abordaron su galera y arrancaron el estandarte. Mandó a este tiempo don Juan de Austria que todos gritasen victoria. Ya desde entonces, dejando de ser combate, comenzó a ser horrible carnicería en los infelices turcos, que se dejaban degollar sin resistencia. 30.000 hombres perdieron estos en aquella célebre batalla, una de las más sangrientas para ellos que jamás habían conocido desde la fundación del Imperio Otomano. Hicieron los cristianos 5.000 prisioneros, entre los cuales fueron 2 hijos de Alí, y se hicieron dueños de 130 galeras turcas. Más de otras 90 perecieron o dando a la costa, o yéndose a fondo, o consumidas por el fuego. Cobraron libertad por esta insigne victoria casi 20.000 cristianos, y en la armada de estos faltó tan poca gente que todo el orbe reconoció visiblemente la asistencia del cielo y aclamó el portentoso milagro. Concentróse tanto toda la ciudad de Constantinopla como si ya estuviera el enemigo a la puerta, y los turcos daban a guardar sus tesoros a los cristianos, suplicándoles que cuando se hicieren dueños de la ciudad y del imperio, les perdonasen las vidas y los tratasen con piedad. Tuvo revelación de la victoria el santo pontífice Pío V, en el mismo punto que fueron derrotados los turcos, tan firmemente persuadido de que había sido efecto de la particular protección de la Santísima Virgen, que instituyó esta fiesta con el nombre de Nuestra Señora de la Victoria, como lo anuncia el martirologio romano por estos términos. El mismo día, 7 de octubre, la conmemoración de Nuestra Señora de la Victoria, fiesta que instituyó el Santo Papa Pío V en acción de gracias por la gloriosa victoria que en este día consiguieron los cristianos de los turcos en una batalla naval por la particular protección de la Santísima Virgen. Para empeñar más particularmente la poderosa protección de esta señora a favor de las armas cristianas en ocasión tan peligrosa, se había valido el Santo Pontífice de la devoción del Santo Rosario, de tan agrado de la soberana reina, y ya entonces muy antigua en la Iglesia de Dios, y por eso mandó que la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria fuese al mismo tiempo la solemnidad del Santísimo Rosario. No menos convencido el Papa Gregorio XIII de que la batalla de Lepanto, ganada contra los turcos, se debía a esta célebre devoción, ordenó en reconocimiento a la Santísima Virgen que perpetuamente se celebrase la solemnidad del Rosario el primer domingo de octubre en todas las iglesias donde se erige esta devotísima cofradía. Clemente XI, uno de los pontífices que gobernaron la Iglesia de Dios con mayor celo, con mayor prudencia y con mayor dignidad, noticioso de la victoria que las tropas del emperador consiguieron de los turcos en el día de Nuestra Señora de las Nieves, el 5 de agosto de 1716, cerca de Salaquemén, conocida con el nombre de la batalla de Selim, una de las más completas que hasta ahora se han ganado contra los infieles, pues perdieron en ella más de 30.000 turcos que quedaron tendidos en el campo de batalla, sin contar los prisioneros, toda su artillería, sus tiendas, sus bagajes, las provincias, la cancillería, la caja militar, 2 colas de caballo, todas sus banderas y estandartes, reconociendo muy bien que esta señalada victoria se debía a la especial protección de la Santísima Virgen. Mandó desde luego cantar una misa solemne en Santa María la Mayor, en acción de gracias de tan ilustre beneficio.
A este inmediatamente se siguió otro en nada inferior al primero, cual fue haber levantado el sitio de Corfú en el día de la octava de la Asunción, 22 del mismo mes y año. Agradecido el piadosísimo pontífice de esta doble protección, después de haber publicado una indulgencia plenaria en Santa María de la Victoria y enviados los estandartes que se tomaron a los turcos a Santa María Mayor y a Loreto, mandó que la fiesta del Rosario, limitada hasta entonces en las iglesias de los padres dominicos y aquellas donde hubiese cofradía de esta advocación, en adelante fuese fiesta solemne de precepto para toda la Iglesia universal en el primer domingo de octubre, muy persuadido de que la devoción del Rosario era el medio más eficaz y el más propicio para agradecer a la Santísima Virgen los favores recibidos por su poderosa protección y para empeñarla en que cada día nos dispensase otros nuevos y mayores. Es bien sabido que este método de orar se le debe al gran Santo Domingo, que estableció esta admirable devoción en consecuencia de una visión con que le favoreció la Santísima Virgen el año de 1208, al mismo tiempo que estaba predicando contra los errores de los albigenses. Hallábase un día el santo en fervorosa oración dentro de la capilla de Nuestra Señora de la Provilla, y apareciéndose la Madre de Misericordia le dijo que habiendo sido la salutación angélica como el principio de la redención del género humano, era razón que lo fuese también de la conversión de los herejes y de la victoria contra los infieles, que por tanto, predicando la devoción del rosario, que se compone de 150 Ave Marías, como el salterio de 150 salmos, experimentaría milagrosos sucesos en sus trabajos, y una continuada serie de victorias contra la herejía. Obedeció Santo Domingo el soberano precepto y en lugar de detenerse, como lo había hecho hasta entonces en disputas y en controversias, que por lo regular son de poco fruto, no hizo en adelante otra cosa que predicar las grandezas y excelencias de la Madre de Dios, explicando a los pueblos el mérito, las utilidades y el método práctico del Santísimo Rosario. Luego se palpó todo práctico del Santísimo Rosario. Luego se palpó la excelencia de esta admirable devoción, siendo la mayor prueba de su maravillosa eficacia la conversión de más de 100.000 herejes y la mudanza de vida de un prodigioso número de pecadores atraídos a la verdadera penitencia y arrancados de sus inveteradas costumbres. Esta fue, hablando con propiedad, la verdadera época de la devoción del Santísimo Rosario y de su famosa cofradía, tan célebre en todo el mundo cristiano, autorizada por tantos sumos pontífices, con tantos y tan singulares privilegios, y considerada ya como dichosa señal de predestinación respecto de todos sus cofrades. A la verdad, ¿qué devoción puede haber más grata a los ojos de Dios, ni qué oración más eficaz para merecer la protección de la Santísima Virgen, el Padre Nuestro o la oración dominical, que en ella se repite tantas veces, nos la enseñó el mismo Jesucristo? La salutación angélica, que se reza 150, se compone de las mismas palabras del ángel y de las que pronunció Santa Isabel cuando la Virgen la visitó. La oración que acompaña es la oración de la Iglesia. Compónese el rosario entero de 15 dieces de Ave Marías y de 15 Padre Nuestros. Los 5 primeros son de los 5 misterios gozosos, los 5 segundos de los dolorosos y los 5 terceros de los gloriosos, que fueron de tanto consuelo para la Santísima Virgen. Los misterios gozosos son la Anunciación, la Visitación, el nacimiento de Cristo, la purificación y el niño Jesús perdido y hallado en el templo en medio de los doctores. Los misterios dolorosos son la oración del huerto, el paso de los azotes, la coronación de espinas, la cruz a cuestas y la crucifixión del Salvador en el monte Calvario. Los misterios gloriosos son la resurrección y aparición a su Santísima Madre, su ascensión, la venida del Espíritu Santo, la triunfante ascensión de María en cuerpo y alma a los cielos y su coronación en la gloria. Por la meditación de estos misterios es el rosario una de las más santas oraciones de la Iglesia, en que yendo el corazón de acuerdo con las palabras, se tributa a Dios un perfecto culto de religión, y rindiéndose a María el tributo que se le debe, se le gana el corazón y se le obliga a derramar sobre sus fieles siervos aquella abundancia de bendiciones y aquellos tesoros de gracias cuya distribución tiene a su cargo. Pero no se debe creer que sea cosa nueva este método de repetir muchas veces una misma oración.
fue ya muy usado de todos los santos, así del Nuevo como del Viejo Testamento. No hay cosa más ordinaria que estas repeticiones en los salmos de David. El cántico o el Salmo 135 apenas es más que una repetición del salmo precedente con este como estribillo, porque su misericordia es eterna. ¿Acaso el pueblo repetiría este estribillo después que los levitas pronunciaban la primera parte del versículo a la manera, poco más o menos, que nosotros lo hacemos en las letanías? El Evangelio nos advierte que Jesucristo repitió muchas veces la misma oración al Padre Eterno en el huerto de las Olivas. De San Bartolomé se refiere que hacía oración 100 veces de día y otras tantas de noche. Palladio y Sosomeno nos cuentan que Pablo, abad del monte Fermeo, en la Libia, el cual floreció en el tiempo de San Antonio, hacía 300 veces al día la misma oración, llevando la cuenta por otras tantas piedrecitas que le traía consigo para este efecto. Se asegura que Pedro el ermitaño, queriendo disponer los pueblos para la Guerra Santa el año de 1096, los exhortaba a rezar todos los días cierto número de Padres Nuestros, con 150 Avemarías, por el feliz suceso de tan importante empresa, certificándoles que había aprendido esta devoción de los más santos solitarios de la Palestina, entre los cuales ya era ya muy antigua. El Papa León IV quiso que todos los soldados que habían echado de las puertas de Roma a los sarracenos trajesen un rosario de 50 Avemarías, atribuyendo a esta oración la insigne victoria que consiguieron de los infieles. El día 7 de abril leemos en Surio que San Alberto, religioso de Crespín, hacía al día 150 genuflexiones rezando a cada una la salutación angélica, y cuando se elevó de la tierra el cuerpo de Santa Gertrudis, que murió en el año 667, se hallaron en la sepultura unas cuentas ensartadas que parecían parte del rosario, que con la santa quiso que se la enterrasen. Todo esto prueba lo antigua que es en la Iglesia de Dios la devoción del rosario, pero sin embargo a Santo Domingo debemos no solo su resurrección, por explicarme de esta manera, sino el celestial medio de rezarle y de honrar con él a la Madre de Dios que ahora se practica, y al fervoroso celo de su esclarecida familia, no menos que en la encendida devoción que profesa a la Reina de los Ángeles, se deben los maravillosos progresos que ha hecho esta importantísima devoción. Bien se puede asegurar que entre todos los cultos que se tributan en la Iglesia a la Madre de Dios, uno de los que más la honran es la devoción del rosario. Es cierto que para la Santísima Virgen no hubo cosa más gloriosa que la embajada del ángel cuando le vino a anunciar que había de ser Madre de Dios. Por consiguiente, siempre que se le repite esta salutación, parece que en cierta manera se ejercita el empleo y la comisión del ángel, y lo que no tiene duda es que, por decirlo así, se le trae a la memoria la incomparable honra que recibió en aquella divina elección, por lo que parece que ninguna devoción le puede ser más agradable. Ayúdanse recíprocamente la oración y la meditación, dice San Bernardo, siendo la oración como una resplandeciente hacha que comunica luz y ardor a la meditación. Todo esto se halla unido en el rosario, y por eso, sin duda, dijo el bienaventurado Alano de Rupe que el rosario era la más insigne como la reina de todas las devociones. Por lo mismo, se aplica con razón al rosario lo que San Juan Crisóstomo dice de la oración frecuente y muchas veces repetida. Esta oración es un escudo contra todos los golpes del enemigo, un tesoro infinito, un fondo inagotable de riquezas espirituales. No se puede dudar que entre todas las oraciones vocales con que honra la Iglesia a la Santísima Virgen, una de las más santas y de las más agradables a Dios es el rosario, por componerse de las dos oraciones más sagradas que hay. Conviene a saber de la oración dominical y de la salutación angélica, acompañándose al mismo tiempo con muchas meditaciones sobre la vida y muerte del Salvador y de su Santísima Madre. Todo es misterioso en el rosario, hasta el mismo número de 150 Ave Marías, por el cual se llama también al Salterio de la Virgen. Los herejes de todos los siglos, tan enemigos de la Madre como del Hijo, blasfemaron muchas veces contra esta devoción, pero particularmente los de estos últimos tiempos se desenfrenaron furiosamente contra el rosario. Como fue tan funesta a los albigenses esta devoción, precisamente había de ser objeto del odio y de las imprecaciones de sus infelices descendientes, los que no han omitido medio alguno para desacreditarla, pero todos sus esfuerzos no han servido más que para aumentar el número de sus cofrades y de sus devotos.
Ninguna cofradía de la Virgen es más célebre que esta, ninguna más provechosa a los fieles, ninguna más autorizada por la Iglesia. 12 o 13 pontífices le han franqueado con piadosa profusión los tesoros espirituales de que son depositarios. Los reyes y los pueblos se han apresurado con ansiosa devoción a alistarse en ella. Pero, ¿qué victorias se han conseguido contra los enemigos de la fe? ¿Qué reforma de costumbres, qué ejemplar edificación no se ha visto en todos los estados desde que se extendió en el mundo esta sólida devoción? Aún en vida, su santo fundador y restaurador la vio propagada con maravilloso fruto en España, en Francia, en Alemania, en Polonia, en Rusia, en Moscovia y hasta en las islas del archipiélago. Pero mucho mayores progresos hizo a esfuerzos de los herederos del celo y de las virtudes del gran patriarca Santo Domingo. El beato Alano de Rupe predicó el rosario en todos los países septentrionales con tan feliz suceso que florecía en todo el universo el culto y la devoción de la Santísima Virgen, fundándose en todas las ciudades de la cristiandad la cofradía del rosario, lo que obligó al Papa Sixto V a enriquecerla aún con mayores gracias y privilegios que sus predecesores, como se ve en la bula expedida en el año 1586, tan honrosa y de una espiritual utilidad para todos los cofrades. El título de Nuestra Señora de la Victoria es más antiguo que la batalla de Lepanto. Desde la tierna edad de la Iglesia experimentaron los cristianos la especial protección de la Santísima Virgen contra las armas de los enemigos de la fe, y por esta especial protección se la comenzó a apellidar Nuestra Señora de la Victoria. En el famoso sitio de Rodas, tan gloriosamente defendido el año de 1480 por los caballeros de San Juan de Jerusalén, hoy caballeros de Malta, siendo gran maestre el célebre Pedro Aubusson, contra todas las fuerzas del Imperio Otomano, en tiempo de Mahometo II, terror de todo el mundo cristiano, después que los caballeros obligaron a los turcos a levantar el sitio, muchos desertores que se pasaron al campo de los caballeros, cuando sus victoriosas tropas volvían a entrar en la plaza, refirieron que en el calor del combate habían visto los turcos en la región del aire una cruz de oro, rodeada de una resplandeciente luz, y al mismo tiempo una hermosísima señora, cuyo traje era más blanco que la misma nieve, con una lanza en la mano derecha, y en el brazo siniestro una rodela, acompañada de un hombre serio y severo, vestido de pieles de camello, seguidos ambos de una tropa de jóvenes guerreros, todos armados con espadas de fuego. Visión, añadieron ellos, que llenó de terror a los infieles, tanto que cuando se despegó el estandarte de la religión de Malta, en que estaban pintadas las imágenes de la Virgen y de San Juan Bautista, muchos turcos cayeron muertos en tierra, sin haber recibido herida ni golpe del enemigo. Luego que el gran maestre se vio enteramente curado de sus heridas, hizo voto de erigir una suntuosa iglesia con la advocación de Nuestra Señora de la Victoria, en cuya magnífica obra se trabajó inmediatamente que se repararon las fortificaciones de la plaza. En Roma, en la Vía Ardeatina, la muerte de San Marcos, papa y confesor, en la provincia llamada Imperial, en la margen del Éufrates, San Sergio y San Baquio, nobles romanos mártires bajo el emperador Maximiano. San Baquio fue azotado con una verga hasta que exhaló el último aliento confesando a Jesucristo. San Sergio, obligado a calzarse unos coturnos erizados de clavos, como siempre perseverase en la confesión de Jesucristo, fue al fin degollado. El lugar donde descansa su cuerpo, habiendo sido llamado de su nombre Sergiópolis, es frecuentado por los cristianos a causa de sus brillantes milagros. En Roma, San Marcelo y San Apuleyo, mártires, quienes siguieron primero a Simón Mago, pero viendo los milagros que obraba el Señor por el apóstol San Pedro, abandonaron a Simón y abrazaron la doctrina apostólica, y después del suplicio de los apóstoles alcanzaron la corona del martirio bajo el consular Aureliano, y fueron enterrados no lejos de la ciudad. En Azar, a orillas del Éufrates, Santa Julia, virgen, que consumó su martirio bajo el presidente Marciano. En Padua, Santa Justina, virgen y mártir, que habiendo sido bautizada por San
Prosdóximo, discípulo de San Pedro, y perseverando constante en la fe de Jesucristo, murió a filos de la espada por orden del presidente Máximo. En Bourges, San Aout, presbítero y confesor. En el país de Reims, San Elano, presbítero. En el mismo día, la conmemoración de Nuestra Señora de la Victoria, que el Papa Pío V mandó celebrar todos los años a causa de la insigne victoria alcanzada en el mar por los cristianos contra los turcos, y en semejante día, con el auxilio de la Madre de Dios, por la misma razón, Gregorio XIII instituyó la festividad anual del Rosario a la Virgen María, el primer domingo de octubre. En Cleder, obispado de León, en Bretaña, San Qué, solitario. En Saintes, San Palais, obispo, cerca de Aubigny, en el Berry, San Leopardino, monje, víctima de unos asesinos. En Beaune, en Borgoña, San Pipo, diácono. Dicho día, San Rigaudo, venerado como mártir por los benedictinos de un monasterio de su nombre en el obispado de Macón. En Inglaterra, Santa Hostia, virgen, coronada con el martirio por los normandos idólatras procedentes de Dinamarca. La misa es de la fiesta del Rosario y la oración la que sigue. Suplicámoste, oh Dios omnipotente, que favorezcas con tus gracias a los que celebramos la solemnidad del Rosario en honor de vuestra Madre, la bienaventurada Virgen María, para que, meditando tus sagrados misterios en la tierra, después de esta vida, merezcamos gozar sus frutos en el cielo, tú que vives y reinas con Dios Padre, en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 24 del libro de la sabiduría. Desde el principio y antes de los siglos fui criada, y existiré por todo el siglo futuro, y ejercité mi ministerio en el tabernáculo santo delante del Señor. Así yo tuve en Sión estabilidad, y también la ciudad santa fue el lugar de mi reposo, y en Jerusalén tuve mi palacio, y eché raíces en un pueblo glorioso, y en la porción de mi Dios, que es su heredad, y mi habitación fue en la plenitud de los santos. Nota, todo lo que el eclesiástico dice aquí de la sabiduría conviene admirablemente a la Santísima Virgen. En sus expresiones se encuentra aquella predilección de Dios respecto a todos los privilegios de que colmó a esta bienaventurada criatura, debiéndose advertir que el verdadero sentido alegórico de la Sagrada Escritura es igualmente del Espíritu Santo que el sentido literal. Reflexiones. Fui establecida en Sión y mi poder se arraigó en Jerusalén. Si la Santísima Virgen tuvo tanto valimiento con su Hijo, aun cuando vivía en el mundo, que le hizo adelantar el tiempo destinado para dar principio a sus milagros, con sólo una mera representación de lo que le faltaba en las bodas de los que habían convidado, si con una sola visita que hace a su prima Santa Isabel consigue que el Bautista sea santificado aún antes de haber nacido, derramando con su visita tanta abundancia de bendiciones en aquella santa familia, ¿creeremos que será menor su valimiento en el cielo, donde está su poder establecido con un modo tanto más sobresaliente? Este poder de la Madre de Dios es sin duda el que estremece a todo el infierno. Este poderoso valimiento con el Salvador y aquella ternura con que mira a todos los fieles esta divina Madre de Misericordia es la que tanto atemoriza a los enemigos de nuestra salvación, y la que en todos tiempos ha puesto de tan mal humor contra ella a todos los herejes. Ningún siglo se ha pasado en que no haya nacido alguna, y ninguna hubo que no inspirase a sus sectarios aquella enemistad y aquel odio de la serpiente contra la Madre de los escogidos. Qué consuelo para todos los fieles saber que tienen en esta Señora una Madre que los ama con ternura, una poderosa protectora que se interesa en todas sus necesidades, una medianera que es su mayor consuelo y después de Jesucristo toda su esperanza. ¿Cuántas veces ha experimentado la Iglesia su poderoso socorro en sus mayores necesidades y su asistencia en las más deshechas borrascas? Aunque los infieles se hayan venido a desgajar como un torrente sobre las más floridas provincias de la cristiandad, aunque el Imperio otomano juntase todas sus fuerzas para tragarse, por decirlo así, el pequeño rebaño de Jesucristo, basta que la Iglesia recurra a la Madre de Dios, y entonces, ¿cuántas veces se vieron disiparse, desvanecerse aquellas nubes cargadas de alfanjes y de saetas?
¿Cuántas, a vista de esta estrella, clamaron las tempestades y se sosegaron las olas encrespadas? Oh, y cuántos socorros merece una confianza verdaderamente cristiana en la protección de la Madre de Dios, qué recurso hallan en ella en sus necesidades todos los que singularmente se dedican a amarla y a obsequiarla. Pocas señales hay más ciertas de reprobación que la indevoción y la indiferencia en el amor a la Santísima Virgen. El Evangelio es del capítulo 11 de San Lucas. En aquel tiempo, hablando Jesús a las turbas, alzó la voz cierta mujer de en medio de ellas y le dijo a Jesús: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos de que mamaste. Pero él respondió: Antes bienaventurados aquellos que oyen la palabra de Dios y la observan. Meditación sobre la fiesta del día. Punto primero. Considera que la devoción del rosario se instituyó singularmente para reconocer la dignidad de Madre de Dios y la clase superior a todas las criaturas que ocupa la Santísima Virgen, por aquellas mismas palabras con que se anunció la primera vez la divina maternidad y con que fue saludada por el ángel como llena de gracia. Acordémosle en el rosario este singularísimo favor, esta eminente prerrogativa, y le damos las parabienes por ella. Redúcese en él toda nuestra oración a dar un solemne testimonio de nuestra fe, de la parte que nos toca en su elevación y en su dicha, y de la confianza que tenemos en su poderosa bondad. Hacemos pública profesión de reconocer con toda la Iglesia a la Santísima Virgen por verdadera Madre de Dios, y en virtud de este augusto título, por soberana Señora de todo el universo, Reina de los ángeles y de los hombres, mediadora entre los hombres y Jesucristo, nuestro supremo mediador entre nosotros y su eterno Padre, refugio seguro de todos los pecadores, asilo inviolable de todos los infelices, consuelo de todos los afligidos, Madre de los predestinados, Madre de misericordia y de gracia. Si en una misma oración repetimos tantas veces una profesión tan solemne, es, oh Virgen Santa, para manifestaros nuestro gozo por todas vuestras eminentes y singulares prerrogativas y por todas vuestras grandezas. Consideremos ahora cuánto valdrá delante de los ojos de Dios una oración de tanto interés y de tan gracia a la Santísima Virgen, y tan grata a la Santísima Virgen. Comprendamos la excelencia del Santo Rosario, la importancia de las grandes utilidades de esta incomparable devoción. Ella encierra en sí todo lo que puede ceder en mayor honra de la Madre de Dios y en mayor provecho de los fieles. No hay cofradía más santa, más religiosa, más importante para la salvación que la cofradía del Rosario. Por eso no debe causar admiración que tantos hombres grandes, tantos grandes santos, hayan sido tan celosos en promover esta devoción, que la hayan predicado, publicado y aplaudido como seguro medio para conseguir de Dios, por intercesión de la Santísima Virgen, las mayores gracias y los más señalados favores. Por medio de esta devoción se desarma el infierno, se ponen en precipitada fuga los enemigos de la salvación, se burlan sus esfuerzos y se descomponen todos sus artificios. En virtud de todo esto, reconoce la Iglesia que debe a esta devoción la célebre victoria contra los turcos, y que con mucha razón se llama Nuestra Señora de la Victoria o Nuestra Señora del Rosario. Con estas armas se triunfa de toda la malignidad de los enemigos de la salvación, siendo el rosario como el broquel que recibe todos sus golpes. Infelices aquellos que desprecian un socorro tan poderoso y una fuente de bienes tan copiosa. Punto segundo. Considera que mientras estemos en esta vida, continuamente tenemos necesidad de la intercesión de la Santísima Virgen. Hallándonos combatidos de 1000 tentaciones, cercados por todas partes de enemigos, caminando siempre por precipicios en medio de una noche tenebrosa, rodeados de lazos y en terreno tan resbaladizo, ¿qué modo habrá para sufrir tantos asaltos, para evitar tantas emboscadas, para resistir a tan terribles enemigos que a las fuerzas añaden el artificio y que en todo son tan superiores a nosotros? ¿Cómo podríamos escapar de tantos peligros sin el auxilio de tan poderosa protectora? Y siendo así, nunca sobrarán nuestras diligencias para reclamarle,
¿Y quién podrá dejar sin un descuido culpable de recurrir a este asilo, sobre todo en la hora de la muerte, en aquel tiempo más crítico en que nuestros enemigos redoblan sus esfuerzos y sus estratagemas, y en aquel momento decisivo de nuestra eternidad, en aquella hora terrible en que todo lo debemos temer de nuestra flaqueza, y pasada la cual nada hay que esperar de la divina misericordia? Ah, que en aquel abandono general de todas las criaturas, vos sola, oh Virgen, Madre de Dios, seréis mi refugio, mi esperanza y mi único recurso. Qué consuelo será para todos los que estén alistados en esta santa cofradía el saber que en aquel momento crítico y decisivo de nuestra suerte, tantos millares de devotos de la Santísima Virgen están implorando por nosotros su asistencia, reclaman tantas veces su protección y solicitan con tanto fervor su misericordia. Ni sólo en la hora de la muerte logran los cofrades del Rosario estos oficios de caridad, disfrútanlos también en todos los trabajos, aflicciones y adversidades de la vida. No es el menor de los privilegios y utilidades de esta santa cofradía la unión, la comunión y participación de las oraciones y buenas obras de los cofrades. Es prodigioso el número de los fieles y devotos siervos de María que cumplen con tanta puntualidad como fervor con esta religiosa devoción, rezando todos los días el rosario de la Virgen. Gran consuelo para los que están alistados en esta cofradía, el tener parte en todas las oraciones de sus cofrades, saber que todos los días, todas las horas y todos los momentos está un gran número de fervorosos siervos de María suplicándole afectuosamente que nos asista, ahora y en la hora de nuestra muerte. Aun cuando nosotros no merezcamos ser oídos, ¿cómo puede negarse aquella Madre de Misericordia a oír los clamores de tanta piadosa muchedumbre? Si 10 justos eran bastantes para desarmar la ira de Dios tan justamente irritada contra 5 populosas ciudades, ¿por qué no podremos esperar que la Santísima Virgen oiga las oraciones que tantas almas santas le ofrecen cada día por nosotros miserables pecadores? Oh buen Dios, ¿y cuánto perdemos en no alistarnos en tan provechosa cofradía? Reconozco, Virgen Santa, mi sequedad y mi culpable indolencia en no haberme dado priesa hasta ahora para entrar en una comunicación tan ventajosa de oraciones y de buenas obras con todos aquellos que tan particularmente están dedicados a vuestro servicio. Oh sí, habiendo tenido la dicha de entrar en esta santa mancomunidad, he sido negligente en cumplir con tan justa obligación, pagándoos cada día el debido tributo de alabanza y de oraciones. No me neguéis, Señor, aquella protección que franqueáis a los que son fieles en vuestro servicio. A la verdad, no me atrevo yo a honrarme con este título, pero deseoso de merecerle, no dejaré de oponerme a los mayores esfuerzos de mis enemigos, confiando siempre en vuestra benéfica bondad y maternal misericordia. Jaculatorias. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, líbranos del enemigo ahora y en la hora de la muerte. Conseguidnos una vida pura, franqueadnos un camino seguro, para que, llegando a ver a Jesús, nos alegremos juntos por toda la eternidad. Propósitos. 1. Aunque a todos los cristianos les debe recomendar la devoción a la Santísima Virgen en general como el socorro más poderoso para vivir santamente, como el medio más seguro para tener más entrada con Dios, y en fin, como una de las señales menos equívocas de predestinación, bien se puede asegurar que entre todas las devociones que el Espíritu Santo inspiró a los fieles para rendir a esta señora el culto que se le debe, la de rezarle el rosario con aquellos afectos que son conformes a su institución, es una de las auténticas y de las más agradables a la soberana reina. En fuerza de esto, pocos hombres ha habido o recomendables por su santidad, o respetables por su carácter, por su sabiduría o por su dignidad, que no hayan sido celosos promotores de esta solidísima devoción. ¿Cuántos príncipes, cuántos reyes, cuántos sumos pontífices se han honrado con el título de cofrades y de siervos de María? Si tienes tú la misma honra, si logras la fortuna de estar alistado en la cofradía del Rosario, sé sumamente exacto en cumplir todas las obligaciones que impone a sus individuos y sobre todo en rezar indefectiblemente todos los días por lo menos una parte de él. Pero si no has entrado en dicha cofradía, no te prives de tan gran bien. Entra en ella sin dilación y experimentarás particularmente en la hora de la muerte cuánto te ha importado esta devoción. 2. No desprecies ejercicio alguno piadoso de los innumerables que se han inventado para honrar y para obsequiar a la Santísima Virgen. Practica todos aquellos que puedas,
y a que te sientas mayor inclinación. Por lo mismo que se han multiplicado tanto, serás menos excusable. No se te pase día alguno sin hacer alguna oración particular a la soberana reina. Es muy devota la que hacía San Agustín, y tú la podrás también hacer o al fin del rosario o cualquier otra hora del día. Oh bienaventurada Virgen María, ¿quién podrá dignamente rendirte las debidas gracias, ni las correspondientes alabanzas por haber amparado al mundo perdido con aquel tu singular consentimiento? ¿Qué elogios te puede tributar nuestra humana fragilidad, acordándose que por solo tu conducto encontró el camino de su reparación? Recibe, pues, benigna, estas tales cuales gracias te tributamos, aunque tan cortas, aunque tan inferiores a tus soberanos méritos, y al mismo tiempo que admitas por tu bondad nuestros votos, excusa con tu intercesión nuestras culpas. Deposita nuestras súplicas en el sagrario de tu benignidad y correspóndenos piadosa con el antídoto de nuestra reconciliación. Disculpa lo que no te supiéramos pedir y haz que sea asequible lo que no nos atrevemos a suplicarte. Recibe lo que te ofrecemos, concédenos lo que te pedimos y excusa lo que tememos, porque tú eres la única esperanza de los pecadores. Por tu medio esperamos el perdón de nuestras culpas, y en el mismo, oh Beatísima Virgen, se funda la esperanza de nuestro premio. Santa María, socorre a los miserables, alienta a los pusilánimes, fortalece a los flacos, ruega por el pueblo, intercede por el clero, aboga por el devoto sexo femenino, sientan y experimenten tu poderoso patrocinio todos los que celebran tu conmemoración. Que la importancia de la festividad del día sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo. Banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos conceden el Vaticano. Viva María Santísima, viva Cristo Rey.